Estás cansado de intentar controlarlo todo, ¿verdad? Esa sensación de que si sueltas el volante, todo se va a estrellar. Planeas, calculas, te preocupas y al final sigues sintiendo ese nudo en el estómago, esa tensión en los hombros. Vives agotado, cargando un peso que no te corresponde. Pero escúchame bien, tu mayor esfuerzo es ahora tu mayor obstáculo. Dios no está esperando que lo resuelvas todo para ayudarte. Él está esperando que te rindas para poder actuar. No llegaste aquí por accidente. Llegaste porque Él vio que estás al límite de tus fuerzas y te trajo para darte una salida, un descanso. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos te revelaré las 3 cosas asombrosas que suceden en tu vida cuando dejas de forzar las cosas y le entregas a Dios el control absoluto. Si esto te está hablando al corazón, te pido algo. Deja tu like y escribe un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy. Y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, suelto y confío. Este comentario no es solo una frase, es tu oración de rendición. Es tu permiso para que Dios entre y ponga cada pieza de tu vida en su lugar perfecto. Capítulo 1. La ilusión del control. Conoces esa voz, la que te susurra en mitad de la noche, la que repasa cada posible escenario de desastre, la que te dice, si no lo haces tú, nadie lo hará. Si te relajas por un segundo, todo se derrumbará. Vives en un estado de alerta constante, como un soldado en territorio enemigo, incapaz de bajar la guardia. Tu mente se ha convertido en un laberinto de planes, de estrategias, de qué pasaría si, y tu cuerpo paga el precio. La mandíbula apretada, el sueño interrumpido, esa fatiga que no se va ni con el café más fuerte. Has construido una fortaleza a tu alrededor con los ladrillos de la preocupación y el mortero del esfuerzo propio. Crees que te protege, pero en realidad te ha convertido en un prisionero. Y lo más doloroso es que haces todo esto con buenas intenciones. Quieres proteger a tu familia, asegurar tu futuro, arreglar los problemas que te rodean. Crees que controlar es una forma de amar, una forma de ser responsable. Pero la verdad, la que duele admitir, es que tu necesidad de control no nace del amor, sino del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso. Miedo a que, si sueltas, descubrirás que nunca tuviste el control en primer lugar. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Escucha atentamente esta primera revelación. Tu rendición no es tu derrota, es tu mayor acto de poder espiritual. Lo que tú ves como un acto de debilidad, Dios lo ve como el acto de fe más valiente que puedes realizar, porque al soltar, no estás abandonando tu vida al caos. Estás transfiriendo la responsabilidad de tus hombros cansados a los hombros del Creador del universo. Proverbios 3:5-6 nos da la clave. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El problema nunca ha sido tu esfuerzo, sino dónde has puesto tu confianza. Has confiado en tu propia inteligencia, en tus propios planes, y por eso tus caminos se sienten tan empinados, tan llenos de obstáculos. Dios no te está pidiendo que dejes de caminar. Te está pidiendo que dejes de intentar construir el camino tú mismo. Él ya lo tiene trazado. Capítulo 2. Cuando las manos cerradas bloquean el milagro. Imagina que estás a punto de ahogarte y alguien en un barco te lanza un salvavidas. Pero tú, en tu pánico, te aferras con todas tus fuerzas a un trozo de madera podrida. El rescatador te grita, suelta la madera y agarra el salvavidas. Pero tú piensas, no, esto es lo único que me mantiene a flote. No te das cuenta de que lo que crees que te salva es precisamente lo que te impide ser salvado.
Así funciona nuestra necesidad de control. Es la madera podrida a la que nos aferramos. Dios nos extiende su mano, nos ofrece su paz, su dirección, su provisión, pero no puede poner nada en una mano que ya está cerrada, apretando con fuerza los problemas. Pensemos en Moisés frente al Mar Rojo. Visualiza la escena con él, el polvo levantado por miles de sandalias nerviosas, el llanto de los niños, los gritos de pánico de los adultos. Detrás, el estruendo inconfundible de los carros de guerra del faraón, un sonido metálico y atronador que se acerca, prometiendo muerte y esclavitud. Delante, una barrera de agua inmensa, infranqueable, burlándose de su escape. El olor a sal y miedo se mezcla en el aire. La lógica humana, la estrategia militar, todo gritaba, ¡es el fin! Moisés, como líder, sentía el peso de millones de vidas sobre sus hombros. ¿Qué plan podía concebir? No había ninguno. ¿Y qué le pide Dios en medio de ese caos ensordecedor? No le da un plan de batalla complejo. Le dice algo que raya en lo absurdo. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Un simple gesto, un acto de obediencia que desafiaba toda la realidad visible. Moisés no tenía el poder para partir el mar. Dios sí lo tenía. Pero Dios esperó a que Moisés soltara el control, a que dejara de buscar una solución en su propia mente aterrorizada y obedeciera un mandato de fe pura. En el momento en que extendió su mano, transfirió el control de la situación de la tierra al cielo. O pensemos en el pueblo de Israel en el desierto, recibiendo el maná del cielo. Recuerda su pasado reciente, generaciones de esclavitud en Egipto, donde la comida era racionada y la provisión siempre incierta. Su mentalidad estaba forjada en la escasez. Ahora cada mañana se despertaban y encontraban el suelo cubierto de un alimento milagroso. Pero con la provisión, Dios les dio una instrucción clara: recojan solo lo necesario para hoy. Mañana, les prometió, yo volveré a proveer. Pero para una mente entrenada en el miedo, esa promesa era difícil de aceptar. Algunos, impulsados por el susurro de la ansiedad, por la necesidad de controlar su futuro y tener un por si acaso, desobedecieron, recogieron más de la cuenta, escondiéndolo en sus tiendas. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, al abrir sus vasijas esperando encontrar seguridad, encontraron corrupción. Un olor nauseabundo, gusanos retorciéndose en lo que el día anterior había sido una bendición. Su intento de asegurar el mañana con sus propias manos arruinó la provisión de hoy. El control, cuando nace del miedo, siempre termina pudriéndose. La confianza, en cambio, es una provisión que se renueva fresca y milagrosa cada mañana. Sé que esto es difícil. Soltar el control se siente como saltar al vacío sin paracaídas, pero no estás saltando al vacío. Estás saltando a los brazos eternos de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de tu espíritu anhela esta libertad. No te rindas ahora. Lo mejor está por venir. Estás a punto de entender por qué este salto de fe es el movimiento más seguro y firme que jamás harás en tu vida. Capítulo 3. El alfarero y el barro obstinado. Hay una metáfora en la Biblia, en el libro de Jeremías capítulo 18, que lo cambia todo, la del alfarero y el barro. Dios es el alfarero maestro y nosotros somos el barro en sus manos. Ahora, detente y piensa en esto por un momento, no desde la perspectiva del alfarero que todo lo sabe, sino desde la perspectiva del barro que no sabe nada. El barro yace frío e inerte. De repente, unas manos lo arrancan de su comodidad. Siente que lo golpean sobre una superficie dura una y otra vez. Es un proceso de amasado violento que sirve para quitarle las burbujas de aire, las piedras, las impurezas. Para el barro, si pudiera sentir, esto sería doloroso y sin sentido. ¿Por qué me golpeas?, pensaría. Luego,
Es arrojado con fuerza sobre una rueda que comienza a girar a una velocidad vertiginosa. El mundo del barro se convierte en un torbellino confuso. Y en medio de ese mareo, siente la presión de unos dedos y unos pulgares que lo estiran, lo aprietan, lo hunden, lo elevan, moldeándolo en una forma que no reconoce y no comprende. Desde la perspectiva del barro, el proceso es incomprensible, caótico y parece destructivo. Si el barro pudiera hablar, gritaría: ¡Basta! ¡Me estás rompiendo! No entiendo lo que haces. Quiero volver a ser un simple trozo de tierra. Ese eres tú cuando intentas controlar tu vida. Eres el barro que se resiste en la rueda. Ante la presión de las manos del alfarero, te endureces. Luchas por mantener tu forma original, la que conoces, la que te da una falsa sensación de seguridad. Y cada vez que te resistes, cada vez que te pones rígido, el alfarero tiene que aplicar más presión, tiene que añadir más agua, tiene que volver a empezar el proceso para poder cumplir su propósito. El dolor que sientes a menudo no proviene de la mano de Dios, sino de tu propia resistencia a esa mano. El propósito del alfarero nunca es lastimar al barro. Su propósito es transformarlo. Es tomar un trozo de tierra sin forma, sin valor aparente, y convertirlo en una vasija de honor, una obra de arte útil, hermosa, capaz de contener tesoros y agua viva. Pero para que esa transformación ocurra, el barro tiene que hacer una sola cosa: ceder, rendirse, ablandarse en sus manos, confiar en que las manos que lo moldean, aunque le causen una presión incómoda, saben exactamente lo que están haciendo. Y aquí viene la segunda gran revelación, que es la primera de las 3 cosas asombrosas que suceden cuando sueltas el control. Recibes una paz que no depende de tus circunstancias. El control te da la ilusión de seguridad, pero la rendición te da acceso a la verdadera paz de Dios. Filipenses 4:7 lo describe perfectamente como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque no tiene lógica humana. Es tener calma en medio del diagnóstico médico aterrador. Es tener serenidad cuando las finanzas son un caos. Es la paz profunda que el barro siente en el centro de la rueda giratoria cuando deja de luchar y simplemente confía en el proceso del alfarero. Mientras intentes controlar, tu paz dependerá de que todo salga exactamente como planeas, lo cual es imposible. Cuando te rindes, tu paz depende únicamente de quien tiene el control, un Dios bueno, soberano y que te ama más de lo que puedes imaginar. Capítulo 4. El milagro inesperado de la provisión. Cuando vives aferrado al control, vives inevitablemente en una mentalidad de escasez. Es como si vieras la vida a través de un filtro gris. Crees que todo depende de tus hombros, tu fuerza limitada, tu cuenta bancaria finita, tu tiempo que se escurre entre los dedos, tus contactos que a veces responden y a veces no. Y como tus recursos son limitados, vives con el miedo constante y agotador de que no sean suficientes. Es un ciclo vicioso y asfixiante. Trabajas más duro, te preocupas más intensamente, intentas acumular más y sin embargo, nunca, jamás sientes que es bastante. Siempre hay una nueva factura, un nuevo problema, una nueva amenaza en el horizonte. Pero en el momento en que abres tus manos y sueltas el control, algo milagroso sucede. Esta es la segunda cosa asombrosa. Abres la puerta a la provisión sobrenatural de Dios. Es como si ese filtro gris se disolviera y vieras el mundo en tecnicolor. Dejas de depender de tu pequeño almacén personal y te conectas a los recursos ilimitados del reino de los cielos. Jesús lo explicó de la manera más hermosa y sencilla en Mateo 6. Nos pide que hagamos algo radical, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y miremos la creación. Nos dice que miremos a las aves del cielo. Obsérvalas. No tienen una agenda, no siembran, no cosechan, no tienen graneros ni cuentas de ahorro, y sin embargo, cada día encuentran su alimento.
El Padre Celestial las alimenta. Luego nos dice que miremos los lirios del campo. No se esfuerzan, no trabajan, no se tejen sus propios vestidos. Y sin embargo, ni el rey Salomón, en el apogeo de su riqueza y gloria, se vistió con la belleza extravagante de una de estas flores silvestres. La lección es demoledora en su simplicidad. Si Dios cuida de manera tan detallada y generosa de las aves y las flores, ¿cómo puedes pensar que no cuidará mucho más de ti, que eres su hijo amado, creado a su imagen? Tu preocupación no añade ni una sola hora a tu vida. Tu control obsesivo no garantiza tu provisión. De hecho, y esto es clave, a menudo la bloquea. Cuando insistes en hacerlo a tu manera, con tus fuerzas, es como si le estuvieras diciendo a Dios con tus acciones: gracias por la oferta, Señor, pero yo me encargo. Y Dios, que es un caballero perfecto y respeta tu libre albedrío, a menudo dará un paso atrás y te permitirá intentarlo. Él te dejará luchar y agotarte, hasta que, exhausto y derrotado, vuelvas a Él. Soltar el control es una declaración de fe que resuena en los cielos. Es decir, Dios, mis graneros están vacíos, mi fuerza se ha acabado, mis planes han fracasado estrepitosamente, te necesito desesperadamente. Y es en ese lugar de humildad, en ese valle de la dependencia total, donde Dios ama manifestar su gloria. Es allí donde toma 5 panes y 2 peces y alimenta a una multitud. Es allí donde hace brotar agua de una roca en el desierto más árido. Es allí donde provee un carnero atrapado en un zarzal justo en el momento de la mayor necesidad. Los milagros de provisión más grandes de la Biblia nunca ocurrieron cuando la gente tenía todo bajo control. Ocurrieron cuando llegaron al final absoluto de sus propios recursos y no tuvieron más opción que levantar la vista al cielo. Capítulo 5. La historia de Pedro y las aguas turbulentas. No hay una historia en toda la Escritura que ilustre mejor la batalla constante entre el control y la confianza que la de Pedro caminando sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea. Es tu historia, es mi historia. Imagina la escena con todos tus sentidos. Es la 4ª vigilia de la noche, la hora más oscura y fría. Los discípulos, pescadores experimentados, están en una pequeña barca de madera, siendo sacudidos violentamente por una tormenta feroz. El viento aúlla como un lobo. Las olas gigantes se estrellan contra el casco, amenazando con partirlos en dos. El agua helada los empapa, y el miedo es un nudo frío en sus estómagos. Han perdido por completo el control. De repente, en medio de la oscuridad y el caos, ven una figura caminando hacia ellos sobre las olas. Primero piensan que es un fantasma, y el terror se intensifica. Pero entonces oyen una voz familiar: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». Es Jesús. En un arranque de fe audaz, casi impulsiva, Pedro le grita por encima del rugido de la tormenta: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le da una sola palabra, una invitación al milagro: «Ven», y Pedro hace lo impensable. Suelta el control de la única seguridad que conoce, la madera de la barca, pone un pie fuera, sobre el agua agitada, y en lugar de hundirse, siente una solidez imposible bajo su sandalia. Pone el otro pie y comienza a caminar sobre el agua. Por un momento glorioso, está haciendo lo sobrenatural. Está viviendo en el milagro. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban clavados en Jesús. Su confianza estaba depositada al 100% en el poder de la palabra de Cristo. Pero entonces algo cambia. Una ráfaga de viento especialmente fuerte le golpea la cara con un rocío salado y helado. Su instinto humano se activa, quita los ojos de Jesús y empieza a mirar la tormenta. Ve el tamaño monstruoso de las olas que se levantan a su alrededor. Siente la fuerza del viento que amenaza con derribarlo. Su mente, su lógica, su instinto de supervivencia toman el control de nuevo.
Comienza a calcular el peligro, a analizar la física de la situación, a darse cuenta de la locura que está haciendo. Y en el instante en que su enfoque cambia de Cristo a la crisis, en el momento en que intenta recuperar el control sobre lo incontrolable, comienza a hundirse. Su historia es un espejo perfecto de la nuestra. Caminamos por fe durante un tiempo, confiando en Dios, pero luego miramos el informe negativo del médico, el estado de cuenta del banco en rojo, el conflicto familiar que no se resuelve, y empezamos a hundirnos en el lodo del miedo y la ansiedad. Intentamos desesperadamente volver a la falsa seguridad de nuestra pequeña barca, a nuestros propios métodos, a nuestro control. Pero aquí está la parte más hermosa y esperanzadora de la historia. Cuando Pedro se hunde, no intenta nadar de regreso a la barca. Sabe que es inútil. Hace lo único que puede hacer. Grita con todas sus fuerzas la oración de rendición más pura y desesperada. «Señor, sálvame». Y el texto dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. No esperó a que tocara fondo. No le dio una larga lección teológica primero. Al momento, la misma mano fuerte y cálida que levantó a Pedro del agua fría y mortal es la que está extendida hacia ti ahora mismo, en este preciso instante, esperando que dejes de luchar y simplemente clames por ayuda. Capítulo 6. El verdadero propósito de tu vida. Hemos visto que al soltar el control, ganas una paz que no tiene sentido y abres la puerta a la provisión sobrenatural. Pero hay una tercera y última cosa que sucede, y es la más profunda, la que da sentido a todo lo demás. Descubres el verdadero propósito para el cual fuiste creado. Mientras intentas controlar tu vida, estás operando bajo tu propio plan. Y no me malinterpretes, puede ser un buen plan, un plan nacido de tus talentos, de tus sueños, de tus buenas intenciones. Pero siempre será un plan limitado por tu visión, que es corta, por tus miedos, que son muchos, y por tus ambiciones, que pueden ser egoístas. Nunca, por bueno que sea, podrá compararse con el plan de Dios para ti. Y el plan de Dios es infinitamente más grande, más satisfactorio y más glorioso de lo que podrías imaginar. Jeremías 29:11 no es solo un verso bonito, es una promesa de anclaje. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El control te mantiene construyendo tu pequeño reino de arena, que cualquier ola puede derribar. La rendición te permite convertirte en un ciudadano y constructor del reino eterno de Dios. Dejas de ser el estresado protagonista de tu pequeña y frágil historia y te conviertes en un personaje vital y amado en su gran historia de redención para el mundo. Piensa en José. Si le hubieras preguntado cuál era su plan, seguramente habría sido algo relacionado con heredar la túnica de su padre y ser un líder en su familia. Nunca en 1.000.000 de años habría planeado su camino al palacio de Egipto a través de la traición de sus hermanos, el fondo oscuro de un pozo y los años olvidados en una prisión por un crimen que no cometió. Pero al rendirse a ese proceso incomprensible y doloroso, Dios lo estaba moldeando para convertirlo en el salvador de naciones enteras, incluida la misma familia que lo traicionó. Piensa en David, un simple pastor adolescente. Su plan era probablemente cuidar de sus ovejas y tocar su arpa. Nunca habría diseñado su camino al trono a través de la persecución implacable de un rey loco y celoso, viviendo como un fugitivo en cuevas y desiertos. Pero al confiar en el tiempo de Dios y negarse a tomar el control por la fuerza, se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios, cuyo linaje conduciría al Mesías. Piensa en Saulo de Tarso, un fariseo brillante y fanático. Su plan era erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Nunca habría elegido la humillación de ser derribado de su caballo por una luz cegadora en el camino a Damasco.
Pero en esa rendición forzada y total, se convirtió en el apóstol Pablo, el hombre que llevaría el evangelio al mundo gentil y escribiría la mitad del Nuevo Testamento. Tu mayor propósito no se encuentra en la cima de la montaña que estás tratando de escalar con tus propias fuerzas. Se encuentra en el camino que Dios ha trazado para ti, un camino que a menudo pasa por valles de sombra, por desiertos de espera y por tormentas de prueba. Solo cuando sueltas tu mapa lleno de anotaciones ansiosas y empiezas a seguir el suyo, un paso a la vez, descubres que el destino al que te lleva supera tus sueños más salvajes y entenderás que el dolor que has sentido, las luchas que has enfrentado, nada de eso se desperdicia. En las manos del alfarero, todo se convierte en parte de la preparación para tu glorioso propósito. Capítulo 7. ¿Cómo soltar el volante? Hoy entender intelectualmente todo esto es una cosa, pero vivirlo en el día a día, en medio de las presiones y los problemas reales, es otra muy distinta. La pregunta es, ¿cómo se suelta el control en la práctica hoy, en medio de tu vida real? No es una fórmula mágica ni un botón que se presiona una vez. Es un ejercicio diario del corazón, un músculo espiritual que se fortalece con la práctica. Primero, comienza con una rendición consciente y verbal. No es un sentimiento vago, es una decisión deliberada. Te invito a que, ahora mismo, donde sea que estés, hagas una pausa y ores. No tiene que ser una oración elegante ni larga. Puede ser tan simple y honesta como: Dios, ya no puedo más. Estoy agotado de luchar, de planificar, de preocuparme. Te entrego el control de mi vida. Te entrego esta situación con mi cónyuge. Te entrego mis finanzas que me roban el sueño. Te entrego la preocupación por la salud de mi ser querido. Te entrego mi futuro. Ya no es mi batalla, es tuya. Por favor, muéstrame cómo caminar un paso a la vez. La rendición siempre comienza con una declaración de dependencia. Segundo, practica el cambio de mentalidad activo. Tu mente ha sido entrenada por años para correr hacia el control y la preocupación. Debes reentrenarla. Cada vez que durante el día sientas que la ola de ansiedad sube, que la necesidad de controlar una situación se apodera de ti, detente, respira hondo y declara una verdad de Dios en voz alta, aunque sea en un susurro. En lugar de pensar, esto es imposible, declara, para Dios todo es posible. En lugar de no sé qué hacer, declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me guía por sendas de justicia. En lugar de, ¿y si todo sale mal?, declara, sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estás reentrenando tus patrones neuronales para que corran hacia la fe, no hacia el miedo. Con el tiempo, la fe se convertirá en tu respuesta automática. Tercero, da un paso de acción de fe concreto, por pequeño que sea. La fe sin obras está muerta. Cada día identifica una cosa, solo una, que vas a soltar conscientemente en las manos de Dios y luego actúa en consecuencia. Tal vez sea esa conversación difícil que has estado ensayando y controlando en tu mente. Hoy, en lugar de planificar cada palabra, ora y di, Señor, pon tú las palabras en mi boca. Tal vez sea revisar obsesivamente tu correo electrónico o tu teléfono esperando una respuesta. Hoy decide revisarlo solo 2 veces y confía en que la respuesta de Dios llegará en su tiempo. Tal vez sea preocuparte por un hijo adulto. Hoy, en lugar de llamarlo para darle un sermón, llámalo solo para decirle que lo amas y que estás orando por él, soltando el resultado a Dios. Vive como si realmente creyeras que Dios se está encargando. Imagina el día, y ese día llegará en que mires atrás y veas el tapiz completo de tu vida. Verás con una claridad asombrosa cómo esa puerta que se cerró y te causó tanto dolor te estaba protegiendo de un camino equivocado. Verás cómo esa larga y frustrante espera que te pareció eterna estaba forjando en ti un carácter y una paciencia que necesitabas para la bendición que venía después.
verás cómo esa crisis que pensaste que te destruiría fue en realidad el catalizador que te lanzó a tu verdadero propósito. Y ese día entenderás por qué Dios permitió cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de aparente silencio, porque Él nunca estuvo ausente. Estaba en el cuarto oscuro, revelando la fotografía de tu vida, ordenando todo, absolutamente todo, para tu bien. Capítulo 8. La promesa detrás de la rendición. Hoy hemos descubierto juntos 3 verdades transformadoras que tienen el poder de cambiar tu vida desde sus cimientos. Que cuando sueltas las riendas del control, recibes una paz sobrenatural que desafía tus circunstancias. Que cuando abres tus manos cerradas, abres tu vida a la provisión ilimitada de Dios. Y finalmente, que cuando dejas de seguir tu propio mapa, te alineas con el propósito eterno y glorioso para el cual fuiste creado. Has entendido que tu verdadera lucha no es contra los problemas externos, sino contra tu propia necesidad interna de resolverlos. Has visto que el silencio de Dios no es ausencia, sino la obra concentrada y silenciosa del alfarero en la rueda, moldeándote con amor. Ahora quiero hablarte directamente al corazón, como si no hubiera nadie más escuchando. Escucha esto como si Dios mismo te lo susurrara al oído. No te traje hasta aquí para abandonarte. El agotamiento profundo que sientes no es una señal de tu fracaso. Es una invitación personal a mi descanso. Cada plan tuyo que se ha desmoronado en el último tiempo ha sido mi misericordia, haciendo espacio para mi plan perfecto, que es mucho más grande. Esa área de tu vida que se siente como un caos absoluto, ese desastre que no te atreves a mostrar a nadie, es precisamente el lienzo donde estoy a punto de pintar mi obra maestra. La prueba que parece interminable, la que te hace preguntarte hasta cuándo, ya tiene una fecha de vencimiento en mi calendario eterno. Confía en mí. Vamos a orar juntos. No tienes que repetir mis palabras, solo deja que tu corazón se una a esta oración y haz la tuya. Padre Celestial, te damos gracias por cada persona que llegó hasta el final de este mensaje. Tú conoces su lucha íntima, su cansancio acumulado, el peso invisible que han estado cargando solos por tanto tiempo. En este momento, con un corazón humilde, te pedimos perdón por todas las veces que hemos confiado más en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, que en tu poder infinito y en tu bondad. Hoy, aquí y ahora, tomamos la decisión consciente de soltar el control. Te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos más profundos, nuestro futuro incierto. Te entregamos a esas personas y esas situaciones que no podemos cambiar. Enséñanos a confiar en ti, no solo en la teoría, sino en la práctica, un día a la vez, un momento a la vez. Reemplaza nuestra ansiedad con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Fortalece nuestra fe para creer, aun cuando no vemos nada, que mientras nosotros soltamos, tú ya estás obrando, ordenando todo para nuestro bien y para tu gloria eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy en tu vida. Y no olvides comentar con fe la frase que ha sido nuestro ancla: suelto y confío. Quiero leer tu testimonio, tu declaración de fe. Tu comentario puede ser la señal que otra persona necesita ver. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Recuerda siempre esto, grábalo en tu espíritu. No sueltas el control para caer al vacío. Sueltas el control para caer por fin en las manos firmes y amorosas de Dios,